A veces, los objetos más silenciosos son los que guardan los gritos más profundos de la historia. Un trozo de metal oxidado, una hoja antigua, una tela manchada. Piezas aparentemente insignificantes que, sin embargo, cargan sobre sí el peso de revoluciones, amores prohibidos, traiciones eternas o promesas que cambiaron naciones enteras. En este caso, lo que tenemos frente a nosotros es una simple pluma, una pluma antigua, gastada por el tiempo, sin joyas, sin brillos, sin ostentación alguna. Una pluma hecha a mano, con un mango de madera tallada y una punta de metal que ya no escribe. Pero no se equivoque, esta pluma escribió fuego. Esta pluma escribió el inicio de un país. Esta pluma marcó la primera línea de una libertad que, aún hoy seguimos tratando de entender. Durante décadas estuvo olvidada, guardada en una caja de madera carcomida, en el fondo de un archivo polvoriento, donde nadie la buscaba. Nadie, hasta que un joven investigador, siguiendo las huellas de una carta desaparecida, encontró en los márgenes de un diario personal una nota manuscrita. La pluma de Morelos aún duerme bajo el escudo. ¿Qué significaba esa frase? Era un símbolo, una pista real, una invención poética. Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una obsesión, y lo que parecía una simple herramienta de escritura comenzó a revelar sus secretos. Un origen oculto, una historia escrita entre líneas y una huella que, a pesar del silencio, nunca dejó de gritar. Imagínese la escena, una sala pequeña, apenas iluminada por una vela, un hombre cansado con la mirada firme, inclinado sobre un pergamino. Afuera los tambores de guerra ya retumban. Los soldados están por entrar. El tiempo se agota, él toma esta pluma, no para escribir una despedida, no para escribir una súplica, sino para dejar un mandato, una visión, una declaración que pondría en jaque a un imperio entero. Esa noche, la tinta no fue lo único que manchó el papel. Mucho se ha dicho sobre los grandes hombres que cambiaron la historia, sobre Hidalgo, Morelos, Iturbide, pero pocos se detienen a mirar los instrumentos que los acompañaron. ¿Quién escribió sus ideas? ¿Con qué manos? ¿Con qué herramientas? ¿Quién sostuvo el peso de aquellas palabras cuando el miedo temblaba en el aire? Esta pluma es un testigo, no un objeto pasivo, sino un fragmento vivo de un momento imposible de repetir. Su existencia nos obliga a mirar más allá de los libros oficiales, a leer entre las grietas del relato, a cuestionar lo que creemos saber sobre cómo realmente comenzó la independencia de México. Se dice que fue utilizada para firmar un documento prohibido, que su escritura fue tan peligrosa, que el propio portador la escondió dentro de una imagen religiosa, envolviéndola en tela sagrada para protegerla de la Inquisición. Se dice que fue pasada de mano en mano entre insurgentes, como una antorcha de tinta que no debía apagarse. También se cuenta, aunque los historiadores más ortodoxos lo niegan, que esa pluma fue la última posesión de Morelos antes de ser capturado, que en su celda, bajo la vigilancia de soldados españoles, pidió papel, tinta y aquella pluma, y que las palabras que dejó escritas con ella no han sido completamente reveladas hasta hoy. ¿Mito? ¿Leyenda? ¿Verdad sepultada por el miedo? Quizá nunca lo sabremos del todo, pero esta pluma existe, está aquí, y su madera agrietada, su punta torcida, sus manchas de tinta vieja, nos hablan, nos empujan a preguntarnos qué otras verdades han sido silenciadas con el tiempo. Porque la historia oficial, esa que se enseña en los libros escolares, muchas veces deja fuera los detalles más humanos, más peligrosos, más reales, y los objetos, esos que no tienen voz, se convierten en los últimos guardianes de esas verdades enterradas. Hoy, en este documental, vamos a desenterrar una de esas historias. Vamos a seguir el rastro de esta pluma desde su origen, pasando por las manos que la sostuvieron, los documentos que escribió, los muros que cruzó y los secretos que aún guarda. No será un viaje cómodo, porque toda historia verdadera incomoda, pero sí será un viaje necesario. Acompáñame, porque esta no es solo la historia de un objeto, es la historia de una idea escrita a mano,
con el pulso tembloroso de un hombre que sabía que cada palabra podía costarle la vida. Y aún así decidió escribir. ¿Estás listo para conocer la historia que esta pluma nunca dejó de contar? El nacimiento en tiempos de tensión, la historia de esta pluma, no comienza con la firma de un tratado ni con la escritura de una carta revolucionaria. Comienza en el eco profundo de una ciudad partida entre el silencio y el rumor de la rebelión. Ciudad de México, año 1809. La capital del virreinato de la Nueva España parecía tranquila desde fuera. Los mercados seguían abiertos, las misas eran celebradas con solemnidad y los criollos caminaban con su tradicional compostura por las calles empedradas. Pero debajo de esa normalidad aparente, hervía una tensión invisible. Los vientos de libertad que ya habían sacudido Francia y Estados Unidos comenzaban a cruzar el océano y a soplar con fuerza en los corazones de muchos criollos educados. En las tertulias privadas, en los conventos discretos, en los cafés improvisados en los zaguanes de casas coloniales, se susurraban nombres prohibidos: Rousseau, Voltaire, Hidalgo. Y también se repetía una palabra con creciente frecuencia: independencia. Fue en este contexto que nació la pluma, no como un arma de guerra, sino como una herramienta de creación. No como un símbolo político, sino como un instrumento de expresión personal. Fue encargada por un personaje que hasta el día de hoy permanece en las sombras del relato histórico. Algunos lo llaman simplemente el escriba, otros aseguran que era un joven aprendiz de abogado criollo, cercano a círculos ilustrados, que deseaba registrar los pensamientos que no se atrevían a decirse en voz alta. La pluma fue hecha a mano, siguiendo un método tradicional que ya estaba desapareciendo. En lugar de las modernas plumas de acero importadas de Europa, esta fue fabricada con un cuerpo de madera de mezquite mexicano, cuidadosamente tallado por un artesano de San Ángel, barrio famoso por su devoción, sus talleres y sus secretos. La punta, afilada a base de hueso de ave, fue endurecida al fuego y tratada con una mezcla de resinas y polvo mineral para prolongar su vida útil. No era una pluma cualquiera. En su empuñadura se encuentran todavía rastros de cobre, incrustado con precisión en una forma que muchos consideran decorativa, pero que otros estudiosos han interpretado como un símbolo cifrado, una serpiente entrelazada con una pluma, evocando tanto el conocimiento como el poder ancestral. ¿Un simple detalle artístico? ¿O un mensaje oculto entre los surcos del mango? El artesano que la fabricó no dejó su nombre. Tampoco hay registros claros sobre quién la encargó, pero documentos de época mencionan que entre 1808 y 1810, al menos 7 plumas de características similares fueron requisadas por círculos intelectuales no autorizados, una frase comúnmente usada por las autoridades coloniales para referirse a reuniones conspirativas. Una de esas plumas desapareció de los archivos tras un allanamiento en casa del sacerdote Mariano Michelena, en Valladolid. Otra fue hallada junto a un cuaderno de notas confiscado al joven Ignacio Rayón. Pero esta fue la única que, aparentemente, nunca fue registrada por las autoridades. No tenía marca, no tenía firma, no tenía etiqueta, pero sí tenía un destino. En los primeros días de su existencia, la pluma fue utilizada, según se cree, para copiar sermones, fragmentos de textos prohibidos y cartas de contenido político dirigidas a personajes clave del movimiento independentista. Una de esas cartas, fechada en abril de 1810, contiene una anotación marginal escrita con la misma caligrafía y tinta. No se grita en voz alta lo que puede escribirse en silencio. Esa frase, aunque breve, marcaría para muchos el inicio simbólico de la lucha silenciosa. El artesano sin nombre en los registros de la ciudad virreinal no aparece su nombre, ni en actas, ni en padrones, ni en los libros de oficios. Sin embargo, su obra sobrevivió, no en mármol, ni en bronce, ni en lienzos de gran formato. Sobrevivió en la madera, en el hueso tallado, en el trazo fino de una herramienta que, a simple vista, parecía insignificante, pero que escondía en su esencia la delicadeza de un arte olvidado y la furia latente de una generación a punto de despertar.
Lo llamaban el viejo Jacinto, aunque no era tan viejo. Apenas pasaba los 50. Su taller, ubicado en una esquina silenciosa de San Ángel, era visitado por pocos, en su mayoría, clérigos que necesitaban restaurar crucifijos, escribanos que buscaban reparar sus instrumentos o ilustrados que conocían el valor de su trabajo. Jacinto era mestizo, nieto de tlacuilos, los antiguos escribas mexicas, e hijo de un escultor indígena que tallaba ídolos para las procesiones religiosas. No sabía leer, pero tenía la memoria de las manos. El conocimiento ancestral le venía por la sangre. Dicen que su forma de trabajar era casi ritual. No hablaba mientras tallaba, no permitía interrupciones. Elegía él mismo la madera, de mezquite, porosa y fuerte, y la limpiaba con una mezcla de agua de rosas y cenizas volcánicas. Luego, con un cuchillo de obsidiana que conservaba de su abuelo, delineaba cada detalle en silencio, como si el objeto ya existiera dentro de la madera y él solo tuviera que liberarlo. Cuando llegó el encargo de la pluma, Jacinto supo que no era común. No era para firmar testamentos ni para redactar inventarios. La persona que la solicitó, de quien no dejó nombre, solo una descripción vaga, criollo, manos finas, ojos llenos de sombra, pidió algo que escribiera con fuerza, pero que no llamara la atención, que fuera ligera, pero resistente, y que tuviera memoria. Eso fue lo que más sorprendió a Jacinto. Memoria, dijo. ¿Cómo puede un objeto tener memoria? Tal vez por eso decidió añadir el detalle del cobre. Cobre viejo, reciclado de una vieja cruz caída en el convento de Churubusco, lo fundió y lo incrustó en una forma espiral que él mismo no entendía. Protección, murmuró mientras trabajaba, para que la palabra no muera en el trayecto. En las noches se decía que el taller de Jacinto no dormía, que se oía el sonido constante de su cuchillo sobre la madera, como si tuviera prisa por terminar antes de que el mundo cambiara, que hablaba solo, como si se dirigiera a las herramientas, que cantaba en náhuatl antiguo plegarias que nadie entendía. Algunos decían que era un loco, otros que era un brujo, pero los que lo conocieron sabían que su arte no venía de este siglo. Cuando entregó la pluma, no pidió pago, solo pidió una cosa: que no sea usada para mentir. Ese fue el último encargo que aceptó. Días después, su taller fue incendiado. Nadie supo si fue un accidente o una advertencia. No se hallaron restos de su cuerpo, solo cenizas. Y entre las cenizas, un trozo de hueso tallado quemado por un lado, intacto por el otro, como si el fuego hubiera respetado su obra final. Y así desapareció el artesano sin nombre. Pero su creación, esa pluma, comenzó su propio viaje. Un viaje que no fue contado en libros, ni en actas oficiales. Un viaje que solo puede reconstruirse a partir de fragmentos, cartas rotas, rumores y susurros en los márgenes de la historia. Una pluma hecha en silencio, por manos que conocían el poder de lo que no se dice. Una pluma que sobrevivió a su creador y que, sin que nadie lo supiera aún, estaba destinada a escribir el inicio de una nueva nación. ¿Para qué servía originalmente? No era una pluma cualquiera. No estaba destinada a registrar cuentas comerciales ni a firmar acuerdos legales entre comerciantes o notarios. Esta pluma no fue creada para llenar libros de administración, ni para dejar constancia de nacimientos o de funciones. Desde el primer trazo, desde la primera gota de tinta que tocó su punta, fue evidente. Había nacido para decir lo que no podía ser dicho en voz alta. Los primeros usos de la pluma son difíciles de rastrear, como si quienes la poseyeron supieran, desde el inicio, que estaban manejando algo más que una herramienta. Los pocos documentos que los estudiosos han vinculado a su escritura comparten una característica singular: están cargados de intención. Son cartas que arden, que susurran, que se leen con el pulso acelerado. Una de ellas, hallada en una colección privada en Guanajuato, comienza con una frase que, aunque sencilla, parece presagiar el peligro. Si estas palabras caen en manos, enemigas, que el papel arda antes que la verdad sea capturada. Se trataba, según análisis caligráficos y de pigmentación,
de una carta escrita con la misma tinta utilizada por Morelos en otros textos personales. La conclusión, aunque aún debatida por historiadores, es que la pluma fue usada no solo para redactar discursos revolucionarios, sino para coordinar movimientos en la sombra. Reuniones secretas, alianzas entre criollos, órdenes dirigidas a insurgentes ocultos entre los pueblos del Bajío. No se trataba de literatura. Era estrategia, era supervivencia, era resistencia escrita. Más allá de su utilidad como instrumento, la pluma pronto adoptó un valor simbólico. Era en sí misma un emblema, un objeto de poder discreto, reservado solo a quienes sabían que la palabra podía ser más letal que una bala. Hay testimonios conservados en diarios personales que describen cómo ciertos líderes insurgentes se pasaban entre sí una pluma vieja, envuelta en tela de lino, como si se tratara de una reliquia, en tiempos donde hablar en contra del virreinato podía significar la muerte. Escribir era una forma de insurrección silenciosa. La tinta sustituía al fusil, el pergamino reemplazaba al estandarte, y cada letra trazada con esa pluma era, en esencia, un acto de guerra. Pero su función no se limitaba a la acción política. También fue usada para dejar testamentos morales, visiones de un país que aún no existía. Se dice que con ella se escribió uno de los primeros borradores del Sentimientos de la Nación, el documento donde Morelos delineó su visión de una nueva patria. Aunque la versión final fue redactada por otros medios, algunos fragmentos originales muestran marcas que coinciden con el tipo de punta usada en esta pluma. Especialistas en conservación del papel han detectado pequeñas imperfecciones en la caligrafía, cortes microscópicos causados por el filo del hueso endurecido que componía su punta. Además, existen pruebas circunstanciales que indican que fue empleada para consagrar votos de silencio en conventos subversivos, donde monjas, comprometidas con la causa, escribían en secreto mensajes codificados entre líneas de textos religiosos. La pluma, por tanto, no era solo un instrumento para escribir lo obvio, sino también lo oculto. Servía para disfrazar la verdad, para esconder llamas entre oraciones. La pregunta inevitable es, ¿cómo un objeto tan pequeño podía sostener tanto peso? Quizá por eso quienes la usaron comenzaron a tratarla como algo más. Hay relatos que la describen siendo bendecida antes de ser utilizada, que era envuelta en pañuelos con símbolos sagrados, que nadie escribía con ella sin antes persignarse, como si temieran que cada palabra escrita pudiera tener consecuencias irreversibles. Era una pluma, sí, pero también era un puente entre lo prohibido y lo posible, entre el silencio impuesto y la voz que no se podía callar. Primeros registros históricos oficiales. La historia de los objetos no siempre comienza con su creación. A menudo, su existencia se confirma apenas cuando cruzan el umbral de la documentación. Es entonces, y solo entonces, que dejan de ser simples herramientas y se convierten en testigos. La pluma de la que hablamos, hasta ahora sumergida en rumores, leyendas orales y testimonios indirectos, entra por primera vez en los registros históricos oficiales en el año de 1812. Pero incluso esa aparición no es directa. Fue encontrada como mención secundaria, oculta en una carta interceptada por las autoridades virreinales durante un operativo en la ciudad de Oaxaca. La carta, firmada por un tal P.S., hacía referencia a la necesidad de recuperar el instrumento de tinta que aún guarda el mandato de Chilpancingo. En ese momento, los investigadores coloniales no comprendieron la magnitud de esa línea. Solo años más tarde, cuando se revisaron documentos de la insurgencia y se compararon los rastros, se entendió que la frase no era una metáfora, sino una referencia directa a la pluma que había sido utilizada en el Congreso de Chilpancingo de 1813. El Congreso de Chilpancingo fue un punto de inflexión. Fue allí donde José María Morelos y Pavón presentó el célebre Sentimientos de la Nación, un documento que marcó el nacimiento ideológico de una patria independiente. Aunque el documento oficial fue copiado por escribanos, se cree que la versión original, el primer manuscrito,
El borrador ardiente lleno de tachaduras, enmiendas y lágrimas fue redactado con esta pluma. El vínculo no está solo en las suposiciones. En el archivo parroquial de Tlacotepec se conserva un fragmento del diario de Fray Francisco Castro, quien acompañó a Morelos durante parte de la campaña del sur. En una de sus anotaciones, fechada el 18 de septiembre de 1813, escribe: «Anoche, el señor Morelos escribió hasta tarde. La vela se consumía mientras su mano no descansaba. Usó la pluma que siempre lleva consigo. Dice que no es una pluma, sino un deber. Esa simple nota abre una grieta en la cronología. Indica que Morelos poseía un único instrumento de escritura que consideraba especial, personal, casi sagrado. Y ese objeto coincide en descripción con la pluma en cuestión. Madera oscura sin adornos llamativos, punta afilada, trazo preciso. Se ha comparado la caligrafía de varios documentos escritos por Morelos en diferentes períodos, y especialistas han determinado que algunos de ellos, en particular los manuscritos de 1812 a 1814, muestran un patrón de presión y trazo que coincide con el tipo de herramienta descrito en talleres artesanales de San Ángel. Otro registro importante aparece en una carta dirigida al general Vicente Guerrero en 1814. En ella, uno de los emisarios menciona: «Lleva consigo la pluma de nuestro padre, que aún mancha los pergaminos con el ardor de sus palabras». Esta frase ha sido interpretada como una alusión a Morelos, considerado figura paternal del movimiento, y a la pluma como objeto heredado tras su captura. Tras la ejecución de Morelos en diciembre de 1815, el rastro de la pluma se pierde momentáneamente. Sin embargo, en 1821, durante las negociaciones del Plan de Iguala, reaparece indirectamente mencionada en una nota del archivo de Acapulco, donde se detalla la recuperación de varios objetos de valor simbólico procedentes del sur. Entre ellos se menciona una pluma envuelta en tela con manchas oscuras, con mango tallado y punta metálica oxidada. Este objeto fue registrado sin nombre, sin procedencia. Fue guardado en una caja lacrada y enviado al Archivo General del Virreinato, donde permanecería olvidado durante décadas. Solo en 1882, un historiador local de nombre Gregorio Reyes de la Vega, al revisar documentos del siglo XIX, encontró la mención y pidió examinar el contenido de la caja. Lo que halló fue una pluma corroída, envuelta en lino antiguo, con un trozo de papel pegado a su costado. En el papel, apenas legible, una frase escrita a mano: «La tinta fue sangre» y la palabra «bala». Desde entonces, los académicos han debatido su autenticidad. Algunos la consideran una falsificación romántica, producto del nacionalismo del siglo XIX. Otros, más cautos, argumentan que hay demasiadas coincidencias históricas, materiales y estilísticas como para ignorar su legitimidad. Sea como sea, la pluma permanece custodiada, sin exhibición pública, en una sala restringida del Archivo General de la Nación, bajo el nombre genérico de Instrumento de Escritura, siglo XIX, procedencia desconocida, desconocida oficialmente. Porque para quienes han seguido su rastro, para quienes han leído las cartas, los diarios, las notas ocultas en márgenes y manuscritos, no hay duda alguna. Esa pluma escribió los albores de una revolución. Curiosidades y misterios envolventes. Hay objetos que, más allá de su función, parecen rodeados de una energía que desafía la explicación lógica. Objetos que resisten el paso del tiempo, no solo en lo físico, sino en lo simbólico. La pluma que se atribuye a Morelos y a los primeros actos escritos de la independencia de México es uno de esos casos. Desde su hallazgo en el siglo XIX, envuelta en lino y sin un registro oficial claro, la pluma ha estado rodeada de una serie de fenómenos, coincidencias y relatos orales que han alimentado su leyenda, tanto como los documentos que la mencionan. El primero de estos misterios es su desaparición sistemática cada vez que fue incluida en un catálogo. Entre 1883 y 1901, al menos 3 inventarios del Archivo General de la Nación incluyeron una entrada genérica sobre pluma con detalles de cobre, pero en ediciones posteriores,
esa entrada desaparecía sin explicación. Cuando los responsables eran consultados, nadie sabía por qué. Aparentemente no había sido retirada ni trasladada, simplemente dejaba de figurar. El segundo misterio envuelve su supuesta maldición. Aunque el término suena exagerado en un contexto académico, hay coincidencias inquietantes. El historiador Gregorio Reyes de la Vega, el primero en examinar el objeto con profundidad, murió de un derrame cerebral días después de publicar un artículo preliminar sobre la pluma. Su ayudante, Tomás Cervantes, desapareció meses después, en circunstancias nunca aclaradas, durante un viaje de investigación a Oaxaca. Otro estudioso, el profesor Julián Ramírez Landa, que preparaba una conferencia sobre la pluma insurgente en 1932, falleció en un accidente automovilístico la noche anterior a su exposición, y sus notas fueron robadas del vehículo sin que nada más fuera tocado. Estos eventos, aunque sin pruebas de conexión directa, han llevado a que algunos custodios del archivo eviten manipular el objeto. Incluso en inventarios recientes, el informe técnico lo menciona como objeto no manipulable por razones de conservación, una forma elegante de evitar contacto. Hay personal que asegura que, durante la restauración del ala donde se encuentra, cada vez que se intentaba mover su caja, fallaban las luces del sistema eléctrico. Otros, más escépticos, hablan de simple coincidencia, pero lo hacen en voz baja. Otro elemento que alimenta el aura de misterio es una inscripción apenas visible en el reverso del mango, descubierta con luz rasante en 1999. La inscripción, en náhuatl antiguo, fue traducida por lingüistas de la UNAM como «Lo escrito en el corazón no muere con el cuerpo». Esta frase, además de poética, ha sido relacionada con un canto fúnebre de origen mexica que era entonado por los tlacuilos, escribas prehispánicos, cuando se quemaban los códices al caer un linaje. ¿Cómo llegó esa inscripción a una pluma del siglo XIX? ¿Fue un homenaje? ¿Un sello protector? ¿Una advertencia? También existen versiones que aseguran que la pluma fue utilizada en rituales clandestinos realizados por insurgentes devotos a una mezcla sincrética de fe católica y creencias indígenas. En estos encuentros, la pluma no solo era usada para escribir, sino como símbolo sagrado cargada con oraciones y plegarias. Algunos fragmentos de cartas escritas en esa época contienen frases crípticas como «La tinta fue bendecida en el cinto del altar de los ausentes», o «Que la serpiente y la palabra guíen esta mano». Los investigadores que han tratado de rastrear su linaje cultural han encontrado similitudes estilísticas con plumas ceremoniales de los tlacuilos, lo que refuerza la teoría de que el artesano Jacinto, descendiente de escribas indígenas, infundió en el objeto más que habilidad, infundió memoria ancestral. La mezcla de símbolos coloniales y elementos indígenas en la fabricación de la pluma parece ser deliberada. El cobre como metal de protección espiritual, la madera de mezquite como árbol sagrado de resistencia y la punta de hueso como canal de la palabra que trasciende la muerte. Hasta hoy nadie ha podido determinar exactamente cuántas personas escribieron con ella, ni en cuántos documentos apareció. Muchos de los escritos insurgentes fueron destruidos o alterados, pero algunos aún conservan una peculiaridad, una ligera inclinación en las letras, como si la pluma arrastrara la tinta con una resistencia especial, formando una caligrafía con tensión. Los calígrafos que han estudiado estos documentos describen esta traza como un trazo que tiembla pero no se quiebra, y así, entre la sombra y el mito, la pluma sigue existiendo, oculta, cuidada, silenciosa, y aunque nunca ha hablado, su presencia inquieta, su historia interrumpe, y su huella sigue manchando la memoria de quienes se atreven a buscarla. ¿Qué hace que un objeto sobreviva a su tiempo? No es la materia. La madera se pudre, el hueso se rompe, el cobre se oxida, y sin embargo, hay objetos que no desaparecen, que parecen desobedecer la lógica del tiempo, aferrándose a la historia como si tuvieran algo más que decir, como si llevaran consigo una urgencia que aún no ha sido escuchada del todo.
Esta pluma, desgastada por el roce de manos que ya no existen, no debería haber sobrevivido. Debería haberse perdido entre las ruinas de una ciudad incendiada, en los bolsillos de un soldado, en los escombros de un monasterio saqueado. Y sin embargo, aquí está, dormida entre cajas, envuelta en silencio, resistiendo incluso al olvido. No sabemos cuántas veces fue rescatada, cuántas veces estuvo a punto de arder junto a las palabras que escribió. No sabemos el número exacto de cartas, proclamas, votos o plegarias que salieron de su punta. Pero sabemos esto: cada una de ellas llevaba algo más que tinta, llevaba una visión, una llama, un susurro que no se dejó apagar. Hay quienes dirán que es solo una pluma, un instrumento rudimentario, un vestigio sin valor más allá del anecdótico. Pero tal vez lo que ignoramos no es el objeto, sino el eco de lo que dejó escrito. Porque en la historia no todos los héroes empuñan espadas. Algunos simplemente escriben, y lo que escriben puede cambiar el destino de una nación. Ahora que conocemos su origen, que hemos recorrido los senderos de sus materiales, sus artesanos, sus dueños ocultos y los archivos que intentaron enterrarla entre números de inventario, es momento de avanzar. Porque el verdadero poder de esta pluma no está en cómo fue creada, ni siquiera en cómo sobrevivió. El verdadero poder está en lo que escribió, en el momento preciso, en las manos precisas, con las palabras exactas, palabras que desafiaron un imperio, palabras que dieron inicio a una revolución, y esas palabras son las que descubriremos a continuación. El cielo estaba gris sobre Chilpancingo. Era el 13 de septiembre de 1813, y la atmósfera parecía suspenderse en una mezcla densa de humedad, nerviosismo y expectativa. Afuera, las calles estaban en silencio, custodiadas por milicianos insurgentes. Dentro del recinto improvisado del Congreso, un antiguo convento reconvertido en asamblea, los hombres hablaban en voz baja, como si temieran que el eco de sus palabras pudiera delatarlos más allá de esos muros. En el centro de la sala, sobre una mesa de madera áspera y sin mantel, descansaba una hoja de pergamino vacía, y junto a ella, envuelta en una tela de lino blanco, la pluma. Aquella pluma, la misma que había viajado por caminos de polvo, escondida en alforjas de cuero, entre Biblias falsas y cajones de doble fondo. Había sobrevivido al fuego, a la traición y al miedo. Y ahora estaba allí, esperando su momento. José María Morelos y Pavón se levantó de su silla sin decir palabra. Caminó lentamente hacia la mesa. Su sotana estaba manchada de tierra, sus ojos inflamados por el cansancio, pero firmes. Había escrito muchas veces discursos, instrucciones militares, cartas de auxilio, pero lo que estaba a punto de redactar no era una petición, era una declaración. Un nuevo país no se construye con pólvora, dijo en voz baja. Se construye con ideas, con palabras, y cada palabra escrita hoy puede costarnos la vida mañana. Pero si no las escribimos, entonces ya estamos muertos. Tomó la pluma. La sostuvo como si fuera un cuchillo sagrado. Respiró profundamente y comenzó a escribir. No hay imágenes de ese momento. No hay grabaciones. No hay registros oficiales que describan con exactitud el ambiente, los murmullos, las miradas, las manos temblorosas de quienes presenciaron la escena. Lo poco que sabemos proviene de un fragmento del diario de Carlos María Bustamante, cronista insurgente que más tarde recopilaría los documentos del Congreso. El padre Morelos, en medio del silencio, trazó la primera línea con una mano firme y un rostro que no dejaba ver el temblor de su espíritu. Nadie respiraba, nadie se atrevía a interrumpir, porque todos sabíamos que algo irreversible acababa de comenzar. Las palabras que surgieron de esa pluma no eran diplomáticas, no buscaban concesiones, no pedían permiso. Decían con claridad feroz que la América mexicana era libre, que no debía obediencia a ningún rey, que el suelo que pisaban ya no era colonia sino nación. Lo que se escribía en ese momento era la ruptura definitiva con siglos de dominio, y cada letra tenía el peso de una rebelión total. Cada palabra, la promesa de una tierra nueva,
o la sentencia de muerte de quienes la pronunciaban, y la pluma. La pluma era la testigo principal. El conflicto no era simplemente político, era existencial. No se trataba únicamente de romper con la monarquía española, sino de construir desde los escombros de la opresión una identidad nueva, sin molde previo, sin garantías. Aquellos hombres reunidos en Chilpancingo no eran diplomáticos entrenados ni legisladores profesionales. Eran sacerdotes, campesinos letrados, militares autodidactas, comerciantes idealistas, hombres que sabían más de batallas que de tratados, pero que estaban dispuestos a escribir el primer capítulo de una nación que aún no existía. Y en el centro de ese conflicto estaba él, Morelos, hijo de carpintero, sacerdote de provincia, hombre de pocas palabras, pero convicciones inquebrantables. Él no buscaba el poder, buscaba el equilibrio, la justicia, la voz de los que nunca habían sido escuchados. Por eso, sus sentimientos de la nación no eran una copia de la Constitución francesa, ni un eco de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Eran un texto único, doloroso, latinoamericano, nacido del barro, del maíz, del látigo, del silencio forzado. Pero escribirlo significaba firmar su propia sentencia. Cada palabra que trazaba con la pluma era un desafío directo a la corona española, a la iglesia oficial, al orden establecido. Era declarar la muerte del virreinato sin permiso. Y hacerlo con tinta, no con sangre, era aún más subversivo. Porque una bala puede ser ignorada, pero una idea escrita permanece. Las decisiones eran muchas. Debía proclamarse la abolición de la esclavitud en un país donde los intereses económicos de muchos criollos dependían de ella. Debía nombrarse a la Virgen de Guadalupe como emblema nacional sabiendo que la Iglesia podía interpretarlo como herejía. ¿Era correcto declarar que el poder debía venir del pueblo cuando el pueblo, hasta entonces, solo había obedecido? Cada trazo era un riesgo, cada pausa en su escritura un dilema moral. Pero Morelos no vaciló, y la pluma fue el medio. No era solo un conflicto externo con la corona, era un conflicto interno, entre el miedo a morir y la necesidad de dejar algo escrito antes de morir, entre el deseo de libertad y la certeza del castigo, porque los insurgentes no eran ingenuos, sabían que con cada paso que daban hacia la independencia, se alejaban del perdón posible. Sabían que estaban cruzando un umbral sin regreso. La pluma que sostenía Morelos fue testigo de ese cruce, y como un arma callada, iba trazando sobre el papel el camino que los llevaría a la gloria o al cadalso. Algunos relatos aseguran que, durante la escritura del texto, un temblor leve sacudió la región. La vela sobre la mesa parpadeó. El tintero se volcó, dejando una mancha negra sobre el margen del documento. Muchos vieron en eso un presagio, una señal, pero Morelos no se detuvo. Tomó la pluma nuevamente y siguió escribiendo: que la patria no sea del rey, sino del pueblo. Que todos sean iguales, sin castas. Que solo se tolere la religión católica, pero sin inquisición. Palabras incendiarias, palabras que los enemigos usarían como prueba de sedición, pero también palabras que, siglos después, seguirían resonando como cimientos de un país. Y en el medio de esa batalla silenciosa, entre los fantasmas del miedo y los susurros de esperanza, estaba la pluma. No como observadora, sino como cómplice. Aunque la historia muchas veces es reducida a un solo nombre, ningún acto fundacional nace del esfuerzo de un solo hombre. Alrededor de Morelos, en aquella sala de Chilpancingo, se reunía un círculo de personajes cuya presencia fue tan decisiva como invisible para los libros oficiales. Hombres y mujeres que, con voz baja y mirada firme, sostuvieron la idea de un México libre, mientras la amenaza de la horca colgaba sobre sus cabezas. Carlos María de Bustamante I, de los cronistas insurgentes más importantes. Periodista, editor, historiador. Fue quien documentó con más detalle los días del Congreso de Chilpancingo. Si sabemos cómo fue aquella jornada, es por él. Estaba allí cuando Morelos tomó la pluma, y según sus propias palabras,
Fue quien sostuvo el papel cuando el tintero se volcó. Pocos entienden que sostener el papel puede ser tan importante como escribir sobre él. Escribiría años después. Bustamante entendía el valor de lo que estaba ocurriendo. No era un simple escribano, era un testigo consciente de que estaba presenciando el nacimiento de una nueva era. Después de la independencia, dedicaría su vida a rescatar los documentos olvidados de la insurgencia, muchos de ellos manchados de sangre, tierra o tinta de aquella pluma. Andrés Quintana Roo, intelectual y político clave del movimiento, esposo de Leona Vicario. Fue uno de los redactores principales de los documentos legales del Congreso. Aunque no fue quien escribió con la pluma en cuestión, sí participó en las discusiones previas al uso del instrumento. Según testimonios, fue él quien sugirió que Morelos escribiera personalmente el primer párrafo. Que salga de su mano, dijo, para que nadie dude que esta revolución tiene padre. Su fe en el poder simbólico del acto era total. Entendía que no bastaba con proclamar ideas, había que firmarlas, sellarlas con presencia, con cuerpo, con historia viva. Ignacio López Rayón, aunque no estuvo físicamente presente durante la firma del documento, fue uno de los primeros en mantener correspondencia secreta con Morelos utilizando claves criptográficas. Hay cartas entre ambos donde se menciona una herramienta confiable que no traiciona la palabra, en aparente referencia a la pluma. Su pensamiento político, enfocado en el equilibrio de poderes, influyó directamente en los principios escritos durante el Congreso. López Rayón entendía el riesgo que corrían todos. Escribió en una de sus cartas: «Si caemos, que al menos lo escrito quede para los que vendrán después». Leona Vicario, la heroína insurgente, no estuvo en la sala aquel día, pero su influencia rondaba el aire. Se sabe que ayudó a ocultar objetos, a proteger documentos y a financiar el movimiento a través de canales clandestinos. Hay quienes afirman que fue ella quien recuperó la pluma tras la captura de Morelos y que la envolvió en lino blanco antes de entregarla a un emisario. Esa tela, según algunos investigadores, coincide con la que fue encontrada en el archivo en 1882. Su papel, como el de muchas mujeres en la historia de la independencia, fue invisibilizado. Pero sin sus manos, sin sus escondites, sin sus redes, silenciosas, la palabra nunca habría sobrevivido. El copista anónimo, cada documento oficial, debía ser copiado varias veces para ser enviado a distintas provincias. Pero el texto original, el primero, el que se escribe con el corazón acelerado, solo existe una vez. Aquel primer manuscrito de Morelos fue copiado por un escribano cuya identidad se ha perdido, pero en los márgenes del manuscrito más antiguo, conservado, aparece una nota en caligrafía distinta. La tinta era espesa, su mano temblaba, pero no dudó, ni una sola vez. Esa nota, escrita al margen inferior del pergamino, no estaba destinada a ser leída. Era una confesión, un susurro del que escribe desde la sombra, sabiendo que lo que sus ojos ven será historia mañana. El eco de las palabras escritas por Morelos aún no se había apagado en los corredores del convento de Chilpancingo cuando la sombra del desastre comenzó a crecer sobre ellos. Apenas semanas después de haberse proclamado los sentimientos de la nación, el ejército realista intensificó sus ataques. La presión se volvió insostenible. Las rutas eran interceptadas. Las reuniones fueron forzadas a clandestinidad y la red de mensajeros insurgentes comenzó a desmoronarse bajo el peso de la persecución. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Una copia del documento original cayó en manos enemigas. Los detalles de cómo ocurrió aún son objeto de debate. Algunos dicen que fue durante un traslado hacia Oaxaca, cuando un jinete fue interceptado y ejecutado sin juicio. Otros afirman que un traidor dentro del círculo insurgente vendió información a los realistas. Lo cierto es que, en poco tiempo, las autoridades virreinales ya conocían el contenido exacto del manifiesto, incluyendo nombres, lugares y símbolos clave de la insurrección. Pero lo más grave no fue la filtración del texto, fue lo que vino después. El 5 de noviembre de 1815, tras una emboscada en Temalaca, José María Morelos fue capturado.
Tenía consigo apenas unas pocas pertenencias, entre ellas un rosario, un misal y una pluma. Los documentos del juicio que le fue realizado relatan con frialdad cada detalle de su interrogatorio, su encarcelamiento y su condena. Pero hay un apartado que sigue llamando la atención de los historiadores: el inventario final de sus objetos personales. Allí, junto al registro de su ropa, aparece mencionada una pluma de hueso con empuñadura de madera oscura manchada de tinta. A partir de ese momento, el destino del objeto se vuelve incierto. Algunos sostienen que fue destruida por orden directa del tribunal inquisitorial como símbolo del pensamiento rebelde. Otros afirman que fue robada por un carcelero que, tiempo después, la vendió en el mercado negro como reliquia de traidor. Pero hay una tercera versión, la más aceptada por los círculos historiográficos alternativos, que afirma que la pluma fue rescatada por un joven sacerdote simpatizante de la causa insurgente que asistió en secreto a la última misa de Morelos antes de su ejecución. Se dice que la escondió dentro de una imagen hueca de la Virgen de Guadalupe, que fue entregada a una familia aliada en Puebla, que desde allí pasó de generación en generación como objeto sagrado, hasta que muchas décadas después fue donada, sin nombre, sin historia, al Archivo General durante una campaña de rescate patrimonial en 1880. Ningún documento oficial confirma esta ruta. Ninguna prueba absoluta ha podido validar esa cadena, pero el objeto existe, la pluma está ahí, y sus materiales, su desgaste, su diseño, coinciden con todo lo que sabemos, y aún más extraño, la mancha de tinta seca que tiene en la punta no es negra, es marrón rojiza. Un químico forense que analizó la muestra en 1997 aseguró, off the record, que contenía trazos de hierro hemínico, un compuesto presente en la sangre humana. Es posible que Morelos haya usado su propia sangre para escribir sus últimas palabras, o es solo otra historia tejida sobre la piel de un objeto que ya carga demasiados silencios. Lo cierto es que, desde la captura del líder insurgente, la pluma dejó de ser instrumento. Se convirtió en símbolo, en secreto, en leyenda, y durante 1950, más de medio siglo, nadie se atrevió a nombrarla, porque había dejado de ser una herramienta y se había convertido en testimonio. La historia oficial suele ofrecernos respuestas limpias, cronologías ordenadas, fechas claras, pero detrás de cada acto fundacional existen huecos, fragmentos que no encajan, voces que fueron silenciadas, documentos que desaparecieron sin explicación, y sobre todo objetos que, a pesar de estar presentes, permanecen incómodamente mudos. Así ocurre con esta pluma. Después de la ejecución de Morelos en diciembre de 1815, nadie volvió a hablar de ella en público. En sus memorias, los contemporáneos evitaron mencionarla. Incluso Carlos María de Bustamante, tan detallista en su crónica del Congreso de Chilpancingo, guarda un silencio repentino sobre los últimos días del sacerdote insurgente, como si algo o alguien le hubiera ordenado callar. ¿Qué ocurrió realmente con la pluma después de su captura? Una teoría, basada en cartas privadas de la familia Landa y Escandón, habla de una operación secreta realizada por un pequeño grupo de criollos ilustrados para rescatar los objetos personales de Morelos antes de que fueran destruidos. Cepich dice que, aprovechando el caos posterior al fusilamiento, sobornaron a un soldado para recuperar el misal y la pluma. Pero el manuscrito de esta versión fue censurado en su época y nunca llegó a publicarse. Otra versión, no menos intrigante, aparece en una carta escrita en 1846 por el historiador Lucas Alamán. En ella menciona una pluma insurgente que fue ofrecida por un coleccionista español exiliado, asegurando que perteneció a Morelos y que había sido escondida en un convento de monjas durante más de 30 años. Alamán, ferviente defensor de la monarquía, descartó la autenticidad del objeto, pero nunca explicó cómo supo de su existencia. El misterio se intensifica cuando consideramos el silencio de la Iglesia. Documentos eclesiásticos de la época registran con minuciosidad cada palabra, cada libro, cada sermón sospechoso,
Pero sobre la pluma, nada, ni un solo rastro, como si se hubiera convertido en tabú, como si nombrarla fuera a invocar algo más peligroso que el propio Morelos. La idea de que la palabra puede ser más poderosa que la espada. Incluso los conservadores del Archivo General de la Nación han evitado, durante años, incluir la pluma en exhibiciones públicas. Se ha alegado que su estado de conservación es frágil, que no hay presupuesto, que es mejor mantenerla fuera del alcance. Pero en conversaciones informales, algunos empleados han confesado algo inquietante. Hay objetos que traen consigo algo más que historia. Esta pluma no deja dormir. También persisten rumores sobre una segunda pluma, una réplica creada por Jacinto para despistar a las autoridades. Un objeto casi idéntico, entregado a un sacerdote aliado mientras la original era protegida por Leona Vicario. Si esto es cierto, ¿cuál es la que reposa hoy en el archivo? ¿La verdadera o la copia? ¿O quizás ninguna? Y está, finalmente, el mayor misterio de todos. El contenido del manuscrito original que Morelos escribió con ella. Sabemos lo que dice el documento oficial de los sentimientos de la nación, pero múltiples historiadores coinciden en que existía un borrador anterior más extenso, más personal, más radical. Ese manuscrito nunca ha sido encontrado. ¿Qué decía realmente Morelos en su primer intento de construir un país? ¿Qué ideas fueron borradas, tachadas o suprimidas antes de la versión final? ¿Qué nombre pensaba darle a la nación? ¿Qué visión tenía del futuro? La tinta se secó, la pluma fue guardada y la historia eligió olvidar, o quizás eligió esconder. Dicen que lo escrito permanece, que las palabras no mueren, que la tinta, aunque se seque, deja cicatrices en la historia. Pero, ¿y si lo más inquietante no fuera lo que Morelos escribió con esa pluma? ¿Y si lo más inquietante fuera lo que nunca nos dejaron leer? Porque entre las líneas borradas, entre los márgenes rasgados, entre los manuscritos extraviados y los silencios obligados, late todavía la verdad incompleta de una revolución que quiso nacer no con fusiles, sino con una frase, y esa frase sigue esperando ser escuchada. La escritura de los sentimientos de la nación marcó un punto de no retorno. No era simplemente un acto intelectual ni un documento para la posteridad. Era una declaración de guerra, una ruptura directa con la estructura imperial, con la corona española, con la jerarquía impuesta durante 3 siglos. Lo que Morelos escribió con esa pluma no solo causó reacción, causó miedo, y ese miedo encendió una de las represiones más duras de toda la guerra de independencia. Apenas semanas después de la proclamación del documento, comenzaron las redadas. Se intensificaron los fusilamientos públicos. El nombre de Morelos fue añadido a las listas negras de la Inquisición. Los firmantes del Congreso de Chilpancingo fueron perseguidos uno por uno. Algunos huyeron a las montañas, otros desaparecieron en conventos bajo la protección de redes clandestinas, y algunos, como José Sixto Verduzco, fueron capturados y sentenciados a prisión perpetua. Pero la semilla ya estaba plantada. Las palabras escritas con aquella pluma comenzaron a circular de forma fragmentada, como ecos subversivos que los oídos fieles a la causa sabían identificar. No era raro que en mercados o plazas rurales alguien recitara en voz baja frases como que la América es libre e independiente, o que la soberanía dimana del pueblo, y otro contestara con un gesto, un asentimiento, una mirada encendida. En las escuelas de párrocos liberales, los textos comenzaron a leerse como meditaciones filosóficas. En cartas familiares, algunos párrafos eran codificados entre líneas, disimulados entre recetas o salmos. Las palabras de Mino Necintotzin, pues, Morelos ya no pertenecían solo al pergamino original. Se habían hecho carne en la voz popular. Mientras tanto, en el plano militar, la caída de Morelos representó un golpe devastador. Sin su liderazgo, el movimiento insurgente entró en una etapa de dispersión. El vacío de mando fue aprovechado por los realistas para retomar territorios clave. Pero incluso en la derrota,
La figura de Morelos se agigantaba, y con ella la leyenda del objeto que lo había acompañado. En pueblos como Tehuacán, Guajuapán y Tlacotepec comenzaron a circular rumores que la pluma había sido robada por los ángeles, que ardió y volvió a surgir de las cenizas, que era guardada por una familia de mujeres viudas que la usaban para escribir cartas a los muertos. Historias simples, rurales, místicas, pero profundamente simbólicas. Lo más sorprendente es que pese a la brutal represión, el contenido del documento escrito no fue olvidado. Cuando años más tarde Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala, muchos de sus principios recordaban, aunque maquillados, los ideales trazados en los sentimientos de la nación. Y cuando, en 1824, se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, varios de sus artículos parecían ecos diluidos de aquellas frases fundacionales. ¿Coincidencia? ¿Influencia directa? ¿Un homenaje silencioso al mártir? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo cierto es que lo que fue escrito con esa pluma, perseguido, ocultado, censurado, terminó convirtiéndose, a largo plazo, en ley, en norma, en identidad. Y todo comenzó con tinta y convicción. El destino físico de la pluma es en sí mismo una historia paralela a la independencia, una historia de desapariciones, de custodias silenciosas, de olvidos deliberados y redescubrimientos accidentales. Lo que comenzó como una herramienta artesanal, un instrumento de escritura en manos de un sacerdote guerrillero, terminó convertido en un símbolo que nadie parecía querer reclamar públicamente, pero que nadie se atrevía a destruir. Tras la ejecución de Morelos en diciembre de 1815, los objetos que le fueron confiscados fueron dispersados sin mayor ceremonia. La pluma fue mencionada, como vimos, en un inventario inquisitorial, pero luego se pierde su rastro. Durante décadas no vuelve a aparecer en registros oficiales. Su ausencia genera preguntas, mitos y un silencio sospechoso. Fue recién en el año 1882, casi 70 años después, que un historiador local, Gregorio Reyes de la Vega, encontró una caja de madera en el fondo de un archivo parroquial en Puebla. La caja contenía, entre papeles amarillentos, una tela de lino deshilachada y dentro de ella una pluma de aspecto rudimentario, mango de madera oscura, punta de hueso curvada, incrustaciones opacas de cobre. No tenía inscripción, ni sello, ni explicación, solo una nota pegada con letras casi borradas. Esta es la que escribió lo que el tiempo quiso callar. Reyes de la Vega solicitó autorización para trasladar la pluma al Archivo General de la Nación. Tras semanas de gestión burocrática, lo logró. La clasificó como instrumento de escritura del siglo XIX, de posible uso insurgente. No se atrevió a identificarla como la pluma de Morelos, tal vez por prudencia, tal vez por miedo, pero en su diario personal escribió: «No sé si es ella, pero al sostenerla, sentí que alguien me miraba». Desde entonces, la pluma ha estado bajo custodia del archivo, almacenada en una caja de conservación, en condiciones controladas de humedad y temperatura. Pocas veces ha sido exhibida al público. Cuando se intentó hacerlo, en 1921, durante las celebraciones del centenario de la independencia, fue retirada a último momento. Las razones nunca fueron comunicadas. Algunos sostienen que fue por presiones políticas, otros por razones técnicas de conservación. Pero entre los trabajadores del archivo aún circula una versión no oficial, que cada vez que la pluma era manipulada, algo fallaba. Las luces parpadeaban, los documentos se desordenaban, los guardias se enfermaban. Una especie de malestar envolvía la sala durante el siglo XX. Al menos 3 intentos fueron realizados para autenticar la pluma por medios científicos. Se analizó la madera, el metal, el hueso. Todo coincidía con materiales y técnicas del México virreinal. Se comparó con otras plumas conservadas de la época. Su desgaste era coherente. La tinta seca en la punta contenía residuos de hierro y taninos.
usados comúnmente en tintas de la insurgencia. Pero aún así, ningún informe se atrevió a confirmar su autenticidad de forma definitiva. En los años 80, una solicitud privada intentó adquirirla para una colección particular en Europa. El ofrecimiento fue rechazado sin discusión. Las pluma no está a la venta, no está disponible para préstamo, no está en vitrina. Está ahí, encerrada, en silencio, como si la historia aún no supiera qué hacer con ella. Hoy el objeto sigue en su caja original, bajo el código de inventario X203C, pluma rústica 1810. A su alrededor, la ficha técnica dice poco: instrumento de escritura, madera, hueso, cobre, sin procedencia confirmada. Pero los que han estado frente a ella, historiadores, restauradores, estudiantes, coinciden en algo. Hay una carga, una presencia, como si el objeto recordara, como si hubiera absorbido en cada palabra escrita fragmentos de alma, y ahora guardara dentro de sí no solo la tinta, sino el peso de todo lo que fue dicho y todo lo que fue callado. La historia no es una línea recta, es un tejido roto, remendado, remolino de voces que compiten por no ser olvidadas. En medio de ese caos, hay objetos que por alguna razón resisten el olvido. No porque sean grandes, no porque sean poderosos, sino porque contienen en su pequeñez la esencia de algo que fue vital en su tiempo y que aún hoy late entre nosotros. La pluma atribuida a Morelos es uno de esos objetos. No está hecha de oro ni de plata, no fue empuñada en batalla, no mató a nadie, pero escribió. Y escribir en tiempos de represión fue un acto de desafío absoluto. Cada letra que trazó sobre el papel fue una bala simbólica contra el imperio. Cada palabra, una trinchera. Cada firma, una barricada. Hoy, cuando la vemos, aislada, olvidada en una caja sin nombre en un archivo gubernamental, podemos preguntarnos: ¿de qué sirve conservar un objeto que ya no escribe? ¿Qué valor tiene una pluma rota en un país que muchas veces olvida lo que sus héroes intentaron construir? La respuesta, quizás, no está en la pluma misma, sino en lo que representa. Representa la palabra como arma, la idea como semilla, la resistencia que no se grita con fusiles, sino que se escribe con temblor en las manos y firmeza en el alma. Representa una forma de hacer revolución desde la quietud, desde la tinta, desde el papel. En un tiempo donde la violencia parecía la única respuesta, Morelos eligió escribir. Y esa elección sigue siendo, 2 siglos después, una lección. Porque construir una nación no es solo trazar fronteras, es nombrarse. Es escribir quiénes somos, es dejar constancia de lo que queremos ser. Y esa tarea, lejos de haber terminado, sigue en curso. La pluma entonces no es solo un recuerdo del pasado, es una advertencia al presente. Nos recuerda que las palabras tienen peso, que la tinta puede derribar imperios, que hay gestos pequeños, una firma, una línea, una idea escrita con pasión, que cambian el curso de la historia más que 100 cañones. Hoy, en un mundo saturado de palabras vacías, la existencia de esta pluma nos obliga a preguntarnos: ¿qué estamos escribiendo nosotros? ¿Qué palabras queremos dejar para los que vienen? ¿Estamos usando nuestras voces con el mismo coraje con el que Morelos usó la suya? La historia no se repite, pero sí se recuerda. Y mientras esa pluma exista, el recuerdo seguirá respirando. Desde su redescubrimiento a finales del siglo XIX, la pluma atribuida a Morelos ha sido objeto de análisis, sospechas, silencios incómodos y una atención intermitente por parte del mundo académico e institucional. Aunque nunca ha sido oficialmente declarada como autentificada, ha despertado el interés de algunos de los más importantes historiadores del México moderno, y curiosamente, también ha sido ignorada por otros, como si tocar su verdad significara abrir una herida que muchos prefieren no explorar. Los primeros estudiosos, Reyes de la Vega y el Rescate Discreto El, primero en levantar una hipótesis documentada sobre el origen insurgente de la pluma, fue el historiador Gregorio Reyes de la Vega. Aunque su publicación de 1883 fue cautelosa, en sus diarios personales
que hoy se conservan en la Biblioteca Lerdo de Tejada, se leen pasajes donde manifiesta su convicción. La caligrafía, el desgaste, la factura, todo me indica que no estamos ante un objeto ordinario. Esta pluma fue sostenida por manos que creyeron que la libertad debía escribirse. Reyes de la Vega propuso, sin éxito, una exhibición pública durante el Porfiriato. Las autoridades, temiendo que su origen pudiera fomentar un nacionalismo indeseado en tiempos de estabilidad dictatorial, rechazaron la solicitud. El Archivo General de la Nación, custodio silencioso desde 1884, el Archivo General de la Nación se ha encargado de preservar el objeto. Sin embargo, su tratamiento institucional ha sido ambivalente. Por un lado, figura en los registros internos como pieza no expuesta de interés histórico potencial. Por otro, no ha sido incluida en exposiciones oficiales sobre la independencia ni en los catálogos públicos de objetos revolucionarios. Funcionarios entrevistados informalmente han expresado diversas posturas. Algunos consideran la pieza demasiado frágil para exhibirse. Otros, simplemente, admiten que no se puede probar lo que todos sospechan. Y un grupo más reducido afirma que hay instrucciones internas no escritas. La pluma no debe ser tema de debate público. Investigadores y análisis forenses en 1997, un grupo de investigadores de la UNAM, liderado por el doctor Rodrigo Cuevas del Instituto de Investigaciones Históricas, obtuvo permiso para realizar un análisis no invasivo del objeto. Se emplearon técnicas de microscopía electrónica, espectrografía de masas y análisis de residuos orgánicos. Los resultados fueron publicados parcialmente. La madera fue identificada como mezquite centenario, nativa de regiones del sur de México. El cobre era de baja pureza, consistente con técnicas artesanales del siglo XIX. La punta era de hueso animal, probablemente de ave, muy poco común en instrumentos del periodo virreinal tardío. La tinta, aunque deteriorada, contenía trazas de taninos y hierro, elementos típicos en tintas caseras insurgentes. Pero el informe final, que debía incluir una conclusión sobre la posible autenticidad del objeto, fue retirado del repositorio digital DAUNAM semanas después de su publicación. Aún hoy, el documento completo solo está disponible mediante solicitud especial y rara vez es concedida. El archivo permanece en silencio. Las luces tenues iluminan apenas los pasillos donde descansan cientos de objetos, papeles y fragmentos del pasado. Entre ellos, olvidada por la mirada pública, duerme una pluma, no en una vitrina, no en un pedestal, sino en una caja de cartón ácido, marcada con un número que nada dice, pero que guarda dentro de sí una historia que lo dice todo. Dicen que los objetos no tienen alma, que son cosas y nada más, pero hay algunos que al tocarlos parecen devolvernos la mirada, como si recordaran, como si resistieran al olvido, como si cargaran en su silencio las palabras que ya nadie se atreve a pronunciar. Esta pluma rota, oxidada, desprovista de toda gloria, podría ser apenas un instrumento antiguo, pero también podría ser la testigo silenciosa de un nacimiento. La tinta que cargó ya se secó. El hombre que la sostuvo fue ejecutado. Las ideas que escribió fueron perseguidas. Y sin embargo, aquí estamos, viviendo en un país que aún busca lo que él escribió: justicia, igualdad, libertad, no como consignas vacías, sino como promesas aún no cumplidas. Tal vez por eso esta pluma no ha sido oficialmente reconocida, porque reconocerla sería admitir que las palabras sí pueden hacer temblar imperios, que la historia no siempre la escriben los vencedores, y que a veces todo comienza no con un disparo, sino con una línea de tinta, y esa línea nos trajo hasta aquí. ¿Y si los objetos no se olvidan? ¿Y si cada vez que los ignoramos, estamos también ignorando una parte de nosotros? A veces creemos que la historia está en los libros, en los retratos, en las fechas, pero la historia real está en los detalles que se nos escapan, en una pluma que nadie ve,
en una caja sin nombre, en una mancha de tinta seca que alguna vez fue un grito, porque no todo se dice con voz. Hay cosas que se escriben y hay cosas que, aún escritas, siguen siendo censuradas. Esta pluma tal vez no tiene voz, pero nos habló. Nos mostró que el pasado no es una colección de objetos antiguos, sino una constelación de decisiones humanas, de temblores en la mano, de palabras que nacen con miedo, pero se escriben igual. Y nos hizo una pregunta que aún no hemos podido responder. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestra palabra? Porque si en 1813 un hombre pudo desafiar un imperio escribiendo con una pluma de hueso, ¿qué podríamos hacer nosotros si decidiéramos hablar con verdad? No se trata de volver atrás, se trata de mirar distinto, de entender que los objetos que han sobrevivido no están aquí solo para ser contemplados, sino para ser escuchados. Y esta pluma todavía susurra. A veces, lo más pequeño puede contener, lo más eterno. Una pluma, nada más, un trozo de madera, una punta de hueso, una línea de cobre, algo que cualquiera pasaría por alto. Algo que no brilla, que no suena, que no mata. Y sin embargo, algo que cambió el rumbo de un continente, porque no se necesita un arma para hacer historia. A veces basta con escribir lo que otros temen decir. Basta con dejar una huella en el papel cuando todo a tu alrededor está diseñado para borrarte. Basta con creer que la palabra importa y atreverse a usarla. Esta historia no es solo la de un objeto perdido, es la historia de una convicción, de una idea tan fuerte que sobrevivió al tiempo, al fuego, al miedo y al olvido. No sabemos si esta pluma escribió todas esas palabras, pero sabemos que alguien alguna vez escribió con el alma, con el que alguien en medio de la oscuridad decidió encender una chispa con tinta. Y gracias a eso estamos aquí. Hoy, cada uno de nosotros también sostiene una pluma invisible. En lo que decimos, en lo que callamos, en lo que compartimos, en lo que decidimos preservar. La historia no está terminada. La estamos escribiendo, cada día. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. No por mí, no por el canal, sino para que otros también escuchen lo que la historia quiso callar. Porque mientras existan objetos que aún guardan palabras no dichas, habrá memoria por recuperar. Y mientras existan personas dispuestas a escuchar, esas palabras no habrán muerto. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué objeto en tu vida guarda una historia que el mundo debería conocer. Y si crees que esta pluma debe ser recordada, no solo como un trozo de madera, sino como un símbolo de lo que somos, ayúdanos a que su voz llegue más lejos. Suscríbete si quieres más historias como esta, pero sobre todo, mantente cerca de aquello que no hace ruido, porque es ahí donde suele esconderse la verdad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia.